Que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones. Bueno, bienvenidos a su programa Familia Formadora de Personas. Otro día más, otro programa más de esta serie, donde le damos gracias al Señor que nos permiten compartir con ustedes un tema más. Fíjense que hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Sobre todo a ti, por ejemplo, que has empezado a desarrollar una vida espiritual, que te has dedicado a cultivar una relación más profunda con Dios, que le vas conociendo, que le vas amando poco a poco más y más, y que Dios se va haciendo lo que debe ser una parte importante en tu vida. Pero de repente te has dado cuenta de que tu esposa, tu esposo, no tiene una vida espiritual o no tiene una entrega como tú quisieras, que incluso no logran entender o empieza a reclamarte, por ejemplo, que tú le dedicas demasiado tiempo a las cosas de Dios. No sé si los que me están escuchando han entendido o han vivido esta parte. Entonces hoy en este programa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hoy en este programa vamos a tratar de responder a esta pregunta. ¿Qué hacer si yo busco a Dios y mi pareja no? Esa es la pregunta que nos vamos a tratar de responder a lo largo de este programa. Y claro, como siempre, vamos a estar retomando la palabra de Dios para que nos vaya iluminando y nos vaya aclarando el camino que debemos de seguir. Primero vamos a poner, como siempre, el programa en manos de nuestro Señor para que sea Él el que lo tome, para que lo anide en el corazón de cada uno de los que me escuchan. Y también vamos a pedir, como siempre, la presencia del Espíritu Santo para que se derrame en todos los hermanos que están en sintonía con esta radio. Y más adelante, pues los que también nos ven a través de los diferentes medios digitales. Así que me acompañan con la oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, bendito y alabado seas, te damos gracias que nos permites amanecer y te damos gracias que nos permites compartir un tema más. Te damos gracias, mi Señor, por este nuevo día. Queremos pedir a tu Espíritu Santo para que se derramen todos los que estamos conectados por este medio, para todos los que estamos en sintonía, para que todos los que estamos poco a poco haciendo vida lo que el Señor nos dice. Hoy queremos pedirte, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que se derrame para que quitemos de la mente el razonamiento humano y bajemos el razonamiento hacia el corazón para hacer las cosas como Dios quiera, para que se anide esas cosas en mi corazón para poderlas hacer vida. Te agradezco, mi Señor, por siempre, y a ti, mamita María, que toda la vida estás pendiente, que siempre estás en los detalles, que te das cuenta cuando nos falta el vino en nuestra vida. También que te queremos pedir que intercedas por este tu programa ante tu Hijo Jesús. Bendita y venerada seas, mamita María, bendito y alabada seas, papito Jesús. Amén y amén. Entonces, como les decía, miren, esta situación de que se da es bastante común. Hay muchas personas que cuestionan que qué hacer en esta situación. Se siente, por ejemplo, de que mi esposa o mi esposo, a veces sentimos que no está en el mismo caminar que probablemente tú quieras hacer. Y muchas veces te das cuenta que tampoco incluso ni siquiera lo quiere hacer. O al contrario, puedes tú ser tú esa persona donde tu pareja está tratando de caminar en la búsqueda del Señor y tú no lo quieres hacer. Entonces la pregunta esta de aquellas parejas que están tratando de caminar y que miran que su pareja, que miran que su esposa, que miran que su esposo no trata, no llega a donde tú quisieras, vamos a tratar de, como decimos, de responder estas preguntas. Ahora, muchas de estas personas con mucho amor genuino, quieren alentar a esa su esposa, a ese su esposo, a que se conviertan en un líder espiritual, por ejemplo, de la familia, que se conviertan en alguien que dé testimonio, a que se conviertan en alguien que quiera acompañarte en este caminar. Lastimosamente, la mayoría de personas no sabemos comportarnos y a veces nos desalentamos, a veces nos preocupamos y empezamos a tomar actitudes o situaciones de nuestra vida que al final lo que estamos logrando es, en lugar de atraer a esta esposa, a este esposo, a que llegue a los brazos del Señor, es como que lo vamos alejando. No sé si se han dado cuenta de esas situaciones que se dan en la vida.
Este tema que lo estamos trayendo aquí, fíjense que es un tema bastante recurrente en los grupos de crecimiento, bastante recurrente en las reuniones pastorales, incluso en las escuelas de infanto, en las escuelas juveniles de los grupos, se habla mucho, los hijos hablan mucho de este tema y muchas veces dicen, es que mi mamá pasa mucho en la iglesia, pero mi papá no quiere, o viceversa. Mi papá está muy entregado a las cosas de Dios, pero mi mamá le pasa reclamando de que no le dedica mucho tiempo. Entonces es un tema bien interesante, es un tema de que de alguna forma tendremos que ir ahí aclarando de las manos del Señor cómo es que lo vamos a ir manejando. Entonces quiere decir que a lo largo de los años, esa es una de las preguntas bastante recurrentes que nosotros nos hacemos, que las personas casadas, ya sea hombres o mujeres, que son apasionadas por la fe, que quieren entregarse, se hacen. Y muchas preguntas que se hacen las personas es que, bueno, si yo estoy tan entregado al Señor, si yo hago esto, si yo hago lo otro, ¿por qué mi esposa, por qué mi esposo no se acerca? ¿Por qué no quiere cambiar? Entonces, la pregunta, como les digo al principio de este programa, es ¿qué hacer? Y es que esta no es una respuesta fácil de responder. Es una pregunta un poco difícil, pero poco a poco vamos a ir descubriendo cómo hacerle. Y fíjense que se ha descubierto que hay una serie de puntos que hay que tomar en cuenta. Hay una serie de situaciones, hay una serie de tips que deberíamos de tomar en cuenta si tu esposa, si tu esposo no es tan espiritual como tú quisieras. Por ejemplo, si tu esposa, tu esposo no es alguien que parece estar muy avanzado, por ejemplo, en ese viaje espiritual, y a muchas veces, como les digo, parece que no les interesa. Entonces, vamos a partir y vamos a hacer varias lecturas de la palabra del Señor para que sea Él el que nos vaya orientando, para que sea Él en su palabra lo que nos vaya diciendo y nos vaya aclarando este panorama. Lo primero es que también no debes de desanimarte. Y ya vamos a descubrir por qué. Entonces, ante la pregunta que nos hicimos y que nos vamos a responder, ¿qué hacer si yo busco a Dios y mi pareja no? Vamos a ver diferentes tips. El primero de ellos, el primero de ellos es que tienes que acordarte y tienes que recurrir siempre a Dios. Eso va a ser lo primero. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cuál es el primer tip? Tienes que orar. Tienes que orar mucho. O sea, primero y siempre, como decimos, tienes que recurrir a Dios. Tienes que pedirle a Dios, pero pedirle constantemente, con vehemencia y sobre todo creyéndole al Señor, creyendo que Él, como Él lo prometió, siempre va a estar pendiente ahí. Pídele que infunda en el corazón de tu esposa, pídele que infunda en el corazón de tu esposo un deseo mayor de conocer, de amar, de servir a Dios. Que lo infunda, que Él lo descubra. Hay que ser específico. Hay que ser específico en estas oraciones. ¿Por qué? Porque la pregunta que deberíamos de hacerte es, ¿realmente quieres que tu esposo o tu esposa pase más tiempo en oración, por ejemplo? ¿Realmente eso quisieras? Te tienes que preguntar si te gustaría ver si tu pareja abra su corazón para aprender más sobre la fe. O sea, tú tienes que estar convencido primero de eso. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Miren, porque hay muchas situaciones que también nosotros hemos visto donde tal vez la pareja ha llegado a muchos problemas entre ellos de pareja. Y de repente encuentran, y en el caso de nosotros, por ejemplo, van al movimiento de encuentros conyugales y ahí tratan de descubrir cuáles son los problemas y tratan de acercarse a Dios. En la parte de crecimiento de cada una, a veces uno va a un ritmo y el otro va a un ritmo diferente. Y a veces el que va adelante en ese ritmo, llamémoslo entre comillas, adelante quiere ir jalando al otro. Y muchas veces lo quiero hacer las cosas por obligación. Y ese es uno de los primeros errores, porque las cosas en los momentos de conversión, en el seguimiento a Dios, no tiene que ser por obligación, no tiene que ser arrastrado a la otra persona, sino que tiene que haber un punto de quiebre para que inicie su proceso de conversión. Y una vez iniciado ese proceso de conversión, no es algo de que ya llegó, no. Ese es un proceso continuo. ¿Cuánto tiempo dura ese proceso? Toda la vida. Entonces, tienes que creer
firme y realmente en el Señor. Tienes que aprender a orar y tienes que pedírselo a Él directamente. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor respecto a esto. Y vamos a tomar un evangelio. En el evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, versículos 9 y 10. Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 9 y 10. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Nos dice, pues bien yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen a la puerta y les abrirán. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llame a la puerta se le abrirá. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, tú que quieres orar por tu pareja, la pregunta primera que te debes de hacer, ¿realmente crees o le crees a Dios? ¿Se recuerdan que en un programa pasado dijimos, una cosa es creer en Dios, todo el mundo cree en Dios? Hasta el enemigo cree en Dios. Pero la siguiente pregunta es, ¿le crees a Dios? Entonces, en esta lectura, ¿qué es lo que estamos encontrando? Estamos encontrando una promesa. Entonces, en esa oración que tú estás haciendo por tu esposa o tu esposo, lo estás haciendo firmemente convencido en esta promesa que hemos encontrado, en esta promesa que hemos leído, lo haces firmemente convencido de que así va a ser. Y oras con esa convicción, oras con eso, con esa fe real, o únicamente lo haces porque en ese momento estás teniendo algún problema y quieres que tu esposa o tu esposo cambie para que resuelvan ese problema. Entonces la oración es algo mucho más profundo. Tienes que pedírselo con insistencia, tienes que creerle en la palabra del Señor. Además, si tu pareja, por ejemplo, es alguien espiritual, pero que actualmente le falta fervor, considera y pregúntale si puedes orar por ella, si puedes orar por él. Probablemente pueda necesitar tu apoyo espiritual, así, genuinamente. Y probablemente tú puedas encontrar una forma, una mejor manera de orar. Probablemente puedas, él lo que necesite o ella lo que necesite es un apoyo en ese sentido. Entonces, la oración ya no va a ser únicamente una oración personal para interceder por esa persona, por esa esposa, por ese esposo, sino que se va a convertir en una oración que lo van a hacer mutuamente, pero tú vas a orar por tu esposa en presencia de él. Tienen que ir considerando todas esas opciones. Entonces, lo primero que debería de hacer, y lo repito y le insisto, es que tienes que orar. Pero esa oración tiene que ser con convicción. Esa oración tiene que ser porque tiene que estar convencido realmente de que Dios está ahí y que Dios va a escuchar tu oración. Y en esta lectura del Evangelio de San Lucas hemos encontrado que el Señor nos dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán. Se les está diciendo, háganlo constantemente, busquen, esfuércense, sigan, no desfallezcan. No les está diciendo, hagan una oración hoy y mañana ya su esposo o su esposa se va a convertir o va a empezar el proceso de conversión. No, no les está diciendo eso. Les está diciendo que tienen que hacerlo, pero no les está poniendo tiempo. Ojo, ojo, tienen que tener mucho atención en este aspecto. Si el Señor te dice, busquen, llamen, pidan, lo van a recibir, lo van a hallar, lo van a encontrar, pero a su debido tiempo. Porque el Señor nos está poniendo un tiempo específico. Así que tienes que orar constantemente, tienes que orar, orar, orar y seguir orando. Eso es lo que te manda hacer el Señor. Entonces el primer punto que quiero hacer si yo busco a Dios y mi pareja no es, ora por ella, ora por él. Ese es el primer punto que tienes que hacer. Pero de eso nos va a llevar a un segundo punto y es donde nosotros a veces metemos la pata, como decimos los salvadoreños, a veces la regamos. Y es que tienes que invitar, pero no puedes obligar. Se lo repito, puedes invitar, pero no puedes obligar a alguien. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros muchas veces, como pareja,
queremos que los dos vayamos al mismo ritmo y a veces eso no es posible, a veces eso no se da. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces la esposa o el esposo, digamos que está en un proceso más avanzado de crecimiento, empieza a molestar al otro, lo empieza a criticar con respecto a la vida, que la otra persona que no está en ese proceso de crecimiento tan avanzado, lo empieza a criticar, le empieza a ver todas sus dificultades. Y eso lo que va a ser crear una mayor distancia entre ustedes como esposos, entre ustedes como pareja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si constantemente tú que estás en un proceso más avanzado y probablemente tu esposa, tu esposo no ha querido comenzar y está oyendo de ti constantemente la queja de que no eres tan espiritual como quisieras, que aburrido, que vos no te entrega, que el Señor te va a castigar, que esto, que lo otro. Si lo haces de esa forma, créeme que lo que estás haciendo es alejándolo más del Señor. Esto puede ocasionar que en un momento determinado esta otra persona que tal vez ha querido comenzar deje esta parte de crecimiento. Entonces por eso es que mucho mejor es invitarle, no es obligarlo a hacer algo. Y aquí nosotros como grupos de laicos de iglesia tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces metemos a las parejas, metemos a las personas al activismo directamente. Y entonces estas personas tal vez no han encontrado un clic, no han encontrado ese momento de conversión para iniciar su proceso. No lo han encontrado, no lo han descubierto en su vida todavía. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si los metemos directamente al servicio, por ejemplo, y al poco tiempo de estar sirviendo, empezamos a ver que estas parejas se empiezan a alejar o que esta persona se empieza a alejar. ¿Por qué? Porque únicamente se vuelven o tratamos de volverlos activistas. Y al Señor no se le sigue con activismo, al Señor se le sigue por convicción, porque lo quieres hacer, porque tienes la necesidad de estar cerca de Él, porque te nace hacerlo, porque te nace servir, porque te nace entregar, pero no puedes servir por obligación, porque si lo haces por obligación, ¿qué es lo que pasa? Después de cierto tiempo te vas a cansar, después de tiempo te vas a aburrir. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, tanto nosotros, que probablemente estamos como grupos laicos dando apoyo a parejas, a personas, como también tú que probablemente tengas un proceso de crecimiento que vaya mucho más avanzado que tu esposa, que tu esposo, entonces no puedes obligarlo a hacer lo que tú tal vez ya haces más rápido. Y pongamos un ejemplo bien claro, probablemente tú te has acostumbrado o lo haces por convicción o porque te nace hacerlo, haces un rosario todos los días. Invita a tu pareja, invita a tu esposo, invita a tus hijos que nunca lo han hecho, a que se sienten contigo a pura fuerza, a que hagan un rosario, lo van a sentir monótono, no lo van a sentir, no lo van a gozar, no se van a entregar a ese rosario. ¿Por qué? Porque lo van a hacer por obligación, no porque les nació. Yo me acuerdo cuando nuestro querido Chorrito, el que estuvo aquí, cuando inició este programa de Familia Formadora de Personas, nos decía cómo hacer, nos decía, para que nuestros niños, nuestros nietos, nuestros hijos aprendan a rezar el rosario. Entonces él decía, tienes que empezar poco a poco. No te vas a sentar con ellos a hacer el rosario de una sola vez, ¿no? Comienza despacio, decía. Comienza con un Padre Nuestro, comienza con una Ave María y les dice, bueno, hoy vamos a hacer rezar una decena. Y así vas, poco a poco. Después, hoy vamos a hacer dos, hoy vamos a hacer tres, hoy vamos a hacer cuatro, cinco, hasta que se le nazca, hasta que lo hagan de esa forma. Entonces, hay que tener cuidado en, como te digo, no obligar, sino que invitar a tu pareja, a tu esposa, a tu esposo, a hacer este crecimiento. Vaya, por ejemplo, antes de iniciar alguna oración, se le puede preguntar, por ejemplo, a tu pareja, ¿te gustaría guiarnos en esta oración? Tal vez tú has aprendido, digamos, a orar de una forma, no digamos de una forma adecuada, digamos de una forma más abierta. Te puedes expresar de la mejor forma. Y probablemente tu esposa, tu esposo no lo pueda hacer. Pero ¿y por qué no le das la batuta para que él en algún momento diga, ¿por qué no nos haces la bendición de los alimentos?
Y tal vez él solo diga 3, 4 palabras. Tal vez ella solo diga, Señor, te agradezco por este alimento que has puesto en mi mesa. Amén. Y entonces ahí vienes donde dices, no, y tan poquito, y no, no, cuidado. Tienes que dejarlo poco a poco. Recuerda, tus hijos, antes de caminar, gatearon. Y antes de gatear, estuvieron en tus brazos. O sea, los protegiste, los guiaste, aprendieron a gatear, los seguiste guiando, aprendieron a caminar. Una vez caminaron, empezaron a correr y probablemente cuando estén grandes volaron. Entonces, esa es la misma actitud que tienes que tener. Entonces, la otra pregunta podría ser dentro de esta parte, ¿te gustaría acompañarme? Por ejemplo, tú le puedes decir a tu esposa, a tu esposo, mire, no me quieres acompañar a una charla que va a haber en la iglesia. Me encantaría que me acompañaras. Mira, fíjate que va a haber un desayuno católico, ¿no crees que podemos ir? Invítalo. Claro, tu esposa, tu esposo tiene la libertad de decir sí o no, pero también tú tienes la libertad de invitarlo. O sea, no le estás quitando nada. Ojo, invitarlo, no obligarlo ni criticarlo. Porque puedes decirle, mira, va a haber un desayuno católico, vamos. Él te puede decir no, no te tienes que molestar. No te tienes que sentir mal, ni tampoco tienes que empezarle a insistir, ni empezarle a decir sí, que vos, si fuera un partido, ahí sí vas, si fuera una novela, ahí sí la ves. No, simple y sencillamente no. Bueno, ok, la próxima vez será. Entonces, así cualquier cosa que decidan, por ejemplo, entre ustedes ambos se van a respetar mutuamente. Entonces, ¿qué pasa si se ocurre que varias veces se niega y vuelve hace repetirte y te vuelve a decir, no, no quiero ir? Sigue orando. Descansa un rato de invitarle para que no se sienta molesta esa invitación y más adelante vuelve a hacerlo. Pero te corresponde ir orando poco a poco. Entonces miren dos aspectos que hemos visto bien interesantes. Ora y no lo obligues, sino que invítalo. Nos vamos a ir a la primera pausa y ya regresamos desarrollando este tema.
Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas y hoy nos estamos respondiendo a una pregunta. La pregunta es, ¿qué hacer si yo busco a Dios y mi pareja no? Y hemos visto dos cosas que deberíamos de hacer. Orar y la siguiente es, no hay que obligar, sino que hay que invitar. Ahí como que nos va cambiando un poco el cassette de lo que estamos haciendo. Vamos a tomar una lectura, que es la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículos del 1 al 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo del 1 al 2. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios, el saber más elevado, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. Esta es palabra de Dios. ¿Para qué nos va a orientar esta lectura? Nos va a orientar porque el tercer paso, el tercer tip que tú deberías de hacer es que tienes que hacer vida lo que predicas. Ese es el tercer punto. Se te tiene que ver que lo que estás predicando es lo que estás haciendo tú en tu vida. Por ejemplo, el hecho de ser más caritativo, el hecho de ser más paciente, el hecho de ser más amoroso, el hecho de ser más amable, hace que te vas a convertir en un ejemplo de lo que dice la palabra. Y como acabamos de leer ahorita en la primera carta a los Corintios, tienes que demostrar el amor. ¿Y por qué hablamos de demostrar el amor? Hemos dicho muchas veces que la fuente del verdadero amor es Dios. En la medida que tú realmente demuestres ese amor, que es Dios mismo, en tu vida, entonces te vas a convertir en algo, en alguien que la gente va a querer imitar, porque te va a ver. Entonces, ¿quién más que tu esposa o tu esposo, cuando te mire ese amor que tú vas a irradiar, ese cambio, esas actitudes que tú estás teniendo, te vas a convertir en ejemplo de tu pareja, te vas a convertir en ejemplo incluso de todos, de tus hijos, de tu familia. Pero en este caso específico que estamos hablando de la esposa o del esposo, te vas a convertir en ese ejemplo. Entonces, la conversión del corazón a menudo, ¿qué es lo que va a provocar? Viene generalmente por un ejemplo o por ver a alguien con una entrega muy fervorosa a las cosas del Señor. Entonces, por ejemplo, si tu esposa, tu esposo no es, digamos, alguien tan espiritual, es tu misión, por ejemplo, es una misión tuya de que te conviertas en un ejemplo de vida y que tu pareja, tu esposa, tu esposo se sienta atraída a la fe por lo que va a observar en ti, por lo que va a observar ese cambio positivo de tu vida. Miren, ellos te conocen antes. Si ya cuando te conocí estabas en este camino, qué bien, pero la mayoría de parejas, la mayoría de esposas o de esposos, a lo largo de la vida, muchos de ellos empiezan su caminar en el Señor hasta que se casaron. Entonces hay una historia que cada uno trae, donde hay errores, donde hay tantas problemas que uno va cometiendo a lo largo de su vida que tu esposa, tu esposo los conoce bien. Pongamos un ejemplo claro, probablemente tú, si eres un hombre o si eres una esposa, no sé, hayas tenido problemas, hablemos lo fuerte, de alcoholismo, de infidelidad o lo que sea. Y de repente diste un clic, encontraste al Señor y decidiste con la ayuda del Señor que Él te ayudara y el Señor empezó a obrar en ti, te empezó a cambiar el cassette, te empezó a cambiar y de alguna otra forma empezaste a entender y empezaste a convertirte en esa persona, lo que le llamamos en la parte de crecimiento, un hombre nuevo. Entonces cuando lo comenzaste a hacer, empezaste a ir a la iglesia, te empezaste a empapar, empezaste a servir y comenzaste a cambiar. Pero si ese cambio no es auténtico, si ese cambio es únicamente para aparentar en los grupos de crecimiento, para aparentar en la iglesia, el primero que se va a dar cuenta es tu esposa o tu esposo. Entonces, por eso les digo, ustedes tienen que ser vida lo que realmente predican. Entonces, no puedes obligar a tu esposo o a tu esposo que llegue o se convierta o inicie el proceso de conversión si no está viendo el ejemplo de lo que tú estás haciendo y si esa conversión que tú estás predicando es real.
Así que lo primero que debes de darte cuenta es que tienes que ser vida lo que predicas y tienes que tomarte asido de la mano de Dios. Entonces esto nos lleva al tercer consejo. Y un cuarto consejo, cuarto tip es, mira la viga que hay en tu ojo. Mira los problemas o las situaciones que tú tienes en tu propia vida. Vamos a tomar una lectura que nos aclara este punto y la vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, en el capítulo 7, versículos del 3 al 4. Lo que nos dice la palabra del Señor es, ¿qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Y dices a tu hermano, déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo. Hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué es lo que pasa? Para convertirte en un mejor modelo de fe, tienes que mirar primero a tu propia vida espiritual, incluso antes que la de tu esposa o la de tu esposo. Tienes que preguntarte en qué me falta crecer, con qué vicios estoy luchando en este momento y cómo puedo eliminarlos, cómo puedo crecer en esa virtud que el Señor me habla, cómo puedo fortalecer mi vida en oración, cuáles son las metas espirituales que necesito establecerme yo solo. Tengo que dedicar más tiempo a la oración, no sé. Entonces tienes que dedicar mucho tiempo a deshacer la viga que tú tienes en tu ojo para tratar de quitar esas astillas que las que tiene tu esposa o tu esposo. Entonces, primero tienes que examinarte tú, tienes que autoexaminarte, o sea, no pretendas que medio has empezado a caminar en ese proceso de conversión con el Señor y no creas que ya por eso ya está todo hecho y ya puedes jalar al otro y tienes que obligarlo. No, tienes que ir poco a poco y despacio. Entonces tienes que reconocerte por el proceso que tú estás pasando, tienes que entenderlo, tienes que asimilarlo y tienes que ir caminando un poco antes de comenzar a criticar a tu esposa o a tu esposo. Y esto nos va a llevar a otro tips. Esto nos lleva a otro concepto bien interesante. Es que tienes que reconocer la belleza espiritual que hay dentro de tu esposa o dentro de tu esposo. Tienes que reconocérselo. No solo mire las cosas negativas de él o de ella. O sea, cambia tu óptica, cambia tu perspectiva. Cambia tu perspectiva de que lo que está mal en tu esposa o en tu esposo. No le mires solamente lo que está mal. Observa también las cosas que están bien en él o en ella. O sea, es posible que tú hagas, por ejemplo, 1000 rosarios, que que tú pases leyendo las escrituras del Señor todos los días. Pero también tienes que reconocer cuánto sacrificio está poniendo tu esposa o tu esposo por tu familia. Tienes que reconocer cuáles son sus cualidades. Probablemente él sea más generoso, probablemente él tenga más optimismo en la vida, probablemente él sea o ella sea más sincero, más sincera, probablemente él está lleno de vida, tiene diferentes virtudes. Entonces, deja de enfocarte en que tu pareja no es tan espiritual y busca las hermosas cualidades espirituales que probablemente tiene. Y dedica un tiempo a reconocer, a apreciar esas cualidades que tu esposa o tu esposo tiene. Date la libertad de amar a tu pareja tal como es y deja que Dios trabaje en las grandes transformaciones que él puede necesitar o ella puede necesitar. Y luego vas a disfrutar la paz que eso hace. Decía un padre en una prédica, tenemos que dejar a Dios ser Dios. El que hace la transformación es Dios. Y esto no lo pierdan de la perspectiva. El Señor es el que obra en todos nosotros. No es uno el que hace la obra, no. Tú puedes estar en un proceso de conversión, puedes estar muy crecido espiritualmente, pero el único que va a hacer el proceso de conversión, el que va a llevar o que le va a poner ese tip para que se transforme a tu esposa, a tu esposo es el Señor. Es el único. Si tú crees que tú lo estás haciendo porque ya estás muy avanzado, estás pecando de soberbia. Ten mucho cuidado con eso. Ten mucho cuidado. Entonces, tienes que reconocer las buenas cualidades. Si no, ¿por qué te enamoraste de él en algún momento? ¿Por qué te enamoraste de ella en algún momento? Porque le viste cualidades.
Recuerden, porque viste a través de ella el amor que Dios tiene para contigo. Entonces no lo critiques ahorita, sino que redescubre esas cualidades que en un momento descubriste, que probablemente a lo largo del tiempo, por algo motivo, están escondidas, pero ahí están. ¿Se dan cuenta cómo les cambia la perspectiva? Tienes que reconocer espiritualmente lo bello que son. Tienes que reconocérselo y tienes que dejar que Dios actúe. Y miren, y aquí viene otro aspecto interesante. Si tienen hijos, dejes que ellos influyan también. ¿Cómo es que dicen los jóvenes de hoy? Si tienes hijos, dejas que ellas sean influencers en su vida, en la vida de ustedes. Recuérdense que Jesús mismo dijo que el reino de los cielos pertenece a los más pequeños. Entonces, al compartir, por ejemplo, tu fe con los más pequeños, no debes subestimar el impacto que tu fe tendrá en el crecimiento espiritual de tu esposa o tu esposo. Hay tantos testimonios de esto. Hay tantos testimonios donde los más pequeños, a través de ellos, el Señor actuó de formas tan especiales y hoy estas personas se convirtieron y encontraron al Señor. De hecho, Mirna y yo somos un ejemplo de eso. O sea, nuestro hijo más pequeño nos llevó a los brazos del Señor y eso va a ser un testimonio que en algún momento lo vamos a hacer. Pero, por ejemplo, ustedes tienen que entender y tienen que descubrir que esa entrega de sus hijos con el Señor muchas veces es sumamente sincera, muchas veces es sumamente entregada, sin condiciones, simple y sencillamente lo hacen. ¿Qué te queda a ti que estás en un proceso de crecimiento? Sigue alentando a tus hijos, sigue alentando a que fomenten esa relación con el Señor. Enséñales a tus hijos los tesoros que hay en tu iglesia católica. Quizás probablemente tu esposa, tu esposo no sea tan espiritual, pero la pasión que los niños van a poner en esa fe va a influir grandemente en tu pareja. Y esto ocurre muy a menudo, incluso muchas veces ni siquiera lo estamos viendo. Ahora, esto nos lleva a otro tip, y es que no hay plazos para esto. No te pongas plazos. Tal vez probablemente que tú tengas una fecha límite que te has autoimpuesto para el progreso espiritual de tu esposa, de tu esposo. Quizás quieras que se convierta en un líder espiritual más fuerte, que tus hijos tengan un ejemplo. No sé, probablemente tengas tantos planes que has hecho para tu esposa, tu esposo, antes de que tenga X cantidad de años. Pero Dios trabaja fuera de tiempo. Tu pareja, tu esposa, tu esposo está en un viaje que no tiene horario. Deja que actúe el Señor a su tiempo. Las conversiones, o sea, las grandes conversiones católicas que se leen en la Biblia, hay de todo, pueden ocurrir en un instante, pueden llevarse toda una vida. Entonces no pongamos expectativas sobre un momento que te has puesto de plazo para el crecimiento espiritual de tu esposa, de tu esposo o incluso de tus hijos. No es justo eso para la obra del Espíritu Santo, no es justo para tu esposa, tu esposo, no es justo para ti ponerte plazos en el proceso de conversión que quieres acompañar o quieres motivar a tu esposa o a tu esposo. Y un último consejo y un último tip de esto, nunca pierdas la esperanza. Esto es bien importante. Dios no cree en las causas perdidas, Él siempre nos busca. ¿Se recuerdan? El pastor que pierde la oveja, deja las 99 y va por esa a encontrarla. Entonces Dios quiere capturar el corazón de tu esposa, Dios quiere capturar el corazón de tu esposo. Incluso lo desea más fervientemente que lo que tú puedas desearlo. Entonces, date cuenta que el Espíritu Santo siempre, siempre está trabajando, aunque muchas veces no lo veas, aunque muchas veces no lo sientes, aunque muchas veces creas que no lo estás viendo actuar o que no está obrando. Miren, el Papa San Juan 23 tiene una hermosa cita que habla mucho de la esperanza y decía el Papa San Juan, el Papa San Juan 23 decía, no consultes tus miedos, decía, sino tus esperanzas y tus sueños. Dice, no pienses en tus frustraciones, sino en el potencial no cumplido de tu vida. No te preocupes por lo que tu esposa, tu esposo intentó y fracasó, sino que por lo que todavía es posible que tu esposa o tu esposo haga. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que dejar a Dios ser Dios.
Así nos decía un padre cuando nos predicaba, dejemos a Dios ser Dios. Hagamos nuestra parte humana. Oremos con fe, entreguémonos, pero dejemos a Dios ser Dios en ese proceso de que lo que Dios haga, en ese proceso de que si yo busco a Dios y mi pareja no, oremos por él, oremos por ella y lo vamos a encontrar. Entonces, ¿de qué hemos hablado en este programa? Para repetir y para resumir un poco, hemos hablado de que para hacer eso tenemos que hacer varias cosas. Tienes que orar con convicción, tienes que invitar, pero no tienes que obligar. Tienes que hacer vida lo que realmente predicas, porque así te vas a convertir en un ejemplo, en algo que quieren encontrar. Tienes que mirar la viga primero de tu ojo antes de que ver la viga del ojo ajeno, del ojo de tu esposa o tu esposo. Tienes que reconocerle a tu esposa o a tu esposo lo bellos que son espiritualmente, lo que tienen ellos espiritualmente. Tus hijos no los subestimes, ellos pueden influenciar mucho en ese proceso. Pero sobre todo te tienes que dar cuenta de que no hay plazos y sobre todo te tienes que dar cuenta que nunca debes perder la esperanza en lo que tú has soñado o en lo que tú quieres para tu esposa o tu esposo. Miren, esperamos que esto les haya aclarado un poco, que les haya ayudado un poco para que no se desanimen. Si tú estás creciendo y tu esposa no, tu esposo no, no se desanimen. Hay que seguir. Y sobre todo recuerden algo que nos dijeron a nosotros nuestros animadores. Una vez nos dijeron, el proceso de conversión es personal. Esa es una relación directa entre Dios y ti. Y es personal, por lo tanto. Entonces cada quien tiene su proceso y cada quien lleva su proceso como lo cree, como lo siente y como lo quiere hacer. Así que los dejamos con esta idea. Ya es un punto bien interesante entenderlo, comprenderlo, asimilarlo y sobre todo lo que decimos al inicio de este programa, no dejemos que las cosas se queden en la mente, sino que permitamos que actúe el Espíritu Santo para que a través de ese actuar la baje a nuestro corazón. ¿Por qué a nuestro corazón? Porque únicamente las cosas que se anudan en el corazón se pueden llegar a ser vida. Así que les agradecemos su sintonía. Los esperamos el próximo jueves con otro programa de esta su serie Familia Formadora de Personas. Y como siempre, pues nos despedimos con esta linda ejaculatoria diciéndoles a todos que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones.